Bueno, entonces estaba entre el año 1990 y 2000, que trabajé en una empresa de automación industrial, donde fabricábamos equipamientos para plantas de cemento, botellones de gas. Ahí desenvolví tareas en la área técnica, fui jefe de departamento técnico, creé un laboratorio de electrónica, desenvolvimos muchos equipamientos para esa área. Y también posteriormente pasé a trabajar en área comercial, fui jefe de ventas, llevamos como mercado todo Latinoamérica. No segmento éramos líderes en Latinoamérica y facturamos una orden de 3,5 millones de dólares por año, una cosa así en equipamientos. Saliendo de esa empresa, ahí pelo fin la década de 90, me interesé por la área ya de visión computacional. La verdad, la última etapa ya de esta empresa de automación, veía como una gran oportunidad de conseguir enxergar lo que estaba aconteciendo ahí en la línea de producción e intentar justamente hacer lo que a visión computacional puede hacer, que es recuperar información y usarla para automatizar y demás. Pero cuando salí de esa empresa, mi foco fue procurar oportunidades de uso de visión computacional. Ahí se hizo una rodada de entrevistas, me comuniqué con gente, contacto en el área de física en Buenos Aires y demás. Llegué a una empresa bien interesante que se llama Teletrónica, que en una época trabajaba con automación de pedallos. Y él tenía una demanda justamente en el área de visión computacional, que era leer placas de vehículos. Entonces, fue ahí que comencé a desenvolver un sistema de lector de placas, ¿sí? Que testamos en varios pedallos en Argentina. Y paralelamente ahí también hice unos trabajos para la Comisión Aeroespacial Argentina, que en aquel tiempo tiene lanzado segundo satélite de fabricación argentina. Y yo trabajé en la parte de colocación en servicio del sistema de procesamiento de imágenes 2 satélites, que envolvía desde la bajada de señal 2 satélites a todo el pipeline de procesamiento hasta llegar a las imágenes que eran vendidas. Esa fue una etapa curta, fue unos 3 meses, que fue simplemente toda parte de colocación en servicio del sistema, junto con un equipo de unos 10 ingenieros y físicos que trabajan en ese proyecto en particular. Ahí, en esa época fue que mudé todo y vine para Brasil. Eso fue año 2001, más o menos. Cuando llegué a Brasil, ya determinado a trabajar directamente en la parte de visión computacional, creé una empresa que se llamó Perceptrónica Sistemas de Visión. Esa empresa fue incubada en la incubadora empresarial tecnológica de la Prefectura de Porto Alegre. Esa incubadora tenía a sede a metros de Pixforce. ¿Sí? Es un predio de la prefectura que ahora lamentablemente está abandonado, que en aquella época se usaba, digamos, como sede de la incubadora de la prefectura. Ahí continué entonces con el producto de lector de placas de vehículos, gané una bolsa para desenvolvimiento tecnológico CNPq para desenvolver un sistema de identificación de containers que testé y prototipos en el puerto de Río Grande, aquí en Río Grande do Sul. Pasado ahí un periodo, hasta el año 2009, por ahí continué con esa empresa. Comercialmente no fue interesante para mí y tuve la oportunidad de ingresar en la URGS ya como profesor sustituto, y ahí comencé a administrar aulas de procesamiento de imágenes en la URGS como profesor sustituto. Gané una bolsa de postdoctorado y entonces aproveché ahí para hacer un postdoctorado en la área de fotografía computacional. Pasado ese periodo, ingresé como profesor en la Uniriter, en la Facultad de Ciencias de la Computación. Ministré principalmente disciplinas de matemáticas, prácticamente todas matemáticas de ciencia de la computación, y también procesamiento de imágenes. Eso fue hasta el año 2018, por ahí, donde ingresé a la gloriosa Pixforce, en donde me desempeño desde entonces en la área técnica y como CTO. ¿Sí? Lo demás es historia. Entonces vamos a foco da palestra, que era hablar sobre elementos de hardware. Es algo muy extenso, elementos de hardware, porque asociado con todo lo que a gente faz,
Tenemos hardware para captura de imágenes, hardware para iluminar escenas. Tenemos ahí, entre captura, tenemos capturas de imágenes con cámaras RGB, multiespectrales, cámaras infravermelhas, tenemos estéreo, LIDAR, escáneres, ahora estamos incorporando celulares. En la parte de procesamiento tenemos también una múltiple gama de escollas entre computadores de uso industrial específicos para uso industrial, algunas implementaciones híbridas con elementos más orientados a escritorio, tenemos selecciones de placas de vídeo, tenemos ahora sistemas embarcados como Jetson Xavier de NVIDIA, como Raspberry Pi y demás, computadores ya de uso de escritorio, tenemos ahora incorporación de celulares, tenemos procesamiento en la nube y demás. En la parte de exhibición tenemos también toda parte de selecciones de displays, impresoras, en almacenamiento también una amplia gama de equipamientos, en comunicación la misma cosa. Todo eso es imposible de abordar, digamos, ni superficialmente en una presentación de una obra. Entonces decidí enfocarme en intentar explicar desde una forma muy básica o funcionamiento lo que igual que es una de las partes llaves de todo el proceso, que es un sistema de captura de imágenes. Entonces, en la presentación me voy a concentrar en intentar explicar desde un punto de vista muy básico cómo funciona un sistema de adquisición de imágenes, y para eso voy a botar como ejemplo a cámara RGB. ¿Sí? Entonces, Orotelo sería entonces primero una pasada rápida de los fundamentos, lo que es una imagen digital, un poco de historia muy corto, y entrar en lo que igual que es la parte para mí más interesante de entender, que es todo el mecanismo de formación de imagen. Voy a hablar un poco de la importancia de las luminarias, la óptica y los ajustes que la gente puede tener dentro de una cámara. Me interesa es, desde un punto de vista bien básico, intentar transmitir cuál es el mecanismo que las cámaras utilizan para formar la imagen, los sensores y demás, porque yo entiendo que una comprensión básica de esas cosas facilita mucho después la selección de un hardware, entender o qué un catálogo dice y demás, desde un punto de vista bien básico y fundamentado. Entonces vamos primero con una presentación rápida que entendemos por una imagen digital. Si pensamos en la izquierda, la imagen es la Mona Lisa como un cuadro. Esa sería una imagen que llamaríamos analógica, en el sentido de que es un continuo ahí bidimensional donde cada ponchiño de ese marco ahí tiene un valor analógico asociado con que podemos llamar ahí a composición espectral de la luz que está saliendo, que es un continuo en el espectro de frecuencias. Entonces, la primera cosa que la gente hace para pasar a una imagen digital es un proceso que se llama amostraje. Y amostraje consiste en dividir esa imagen en una grade de cuadrados más pequeños. Cada uno de esos cuadradillos se llama píxel, ¿sí? Y en ese cuadrado tenemos ahora una media de todo lo que estamos enxergando en ese cuadrado, una imagen original de izquierda. Entonces, el proceso de amostraje, que en la cámara acontece a nivel del sensor. O sensor, la cámara está compuesto por una matriz de sensores, ¿sí? Cada uno de esos sensores representa un píxel. La segunda parte de la digitalización de la imagen se denomina cuantización. Y eso tiene que ver con asociar a cada píxel de imagen un número que es entero, ya no un número real que varía continuamente, sino un número entero, 1, 2, 3. Normalmente se utiliza una escala de números enteros que va entre 0 y 255. O sea, cada píxel recibe un valor entero que está en esa falla. Es frecuente también tener otras fallas de valores, como 12 bits que nos da de 0 a 1024, o 16 bits que nos da de 0 a 3600, alguna cosa. Para las imágenes coloridas, cada píxel tiene 3 componentes. Un valor para componente vermelha, otro valor para componente verde y otro valor para componente azul. Con lo cual, cada píxel fica definido por 3 números enteros que van de 0 a 255.
Quando combinamos, então, os dois processos de amostragem e quantização, temos o resultado final, que é a imagem digital, que é a entrada para nossos algoritmos de processamento. Podemos classificar imagens, então, pelo número de canais que vamos a capturar. ¿Sí? No medio sería imagen en tom de cinza, que se corresponde a una imagen con un único canal, ¿sí? Un único valor por píxel que va, por ejemplo, entre 0 y 255. Y ejemplos de esas imágenes en tom de cinza son, por ejemplo, las imágenes infravermelhas, que tienen un único canal, imágenes térmicas, donde asociamos también un valor de temperatura para cada píxel y demás. Ya imagen multiespectral, que tenemos más de un valor por cada píxel. Caso más común es el caso RGB, la imagen colorida con los 3 canales vermelho, verde y azul. Tenemos también imágenes multiespectrales, como hemos utilizado ya en algunos proyectos, con centenas de canales, donde se analiza múltiples frecuencias de emisión ahí, da imagen. ¿Sí? Ok, entonces ahora voy a entrar en un poco de historia. Antes de continuar, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Podemos continuar entonces? Horácio. Sí. Ali sobre aquela, no slide anterior. Yes. Essa foto embaixo colorida aí é uma foto térmica. Sí. A foto térmica ela trabalha com infravermelho, certo? Es un infravermelho, sí, más no cercano, no es el mismo infravermelho que la gente normalmente entiende por infravermelho, que es o rabillo do espectro visível. Está um pouco mais longe. Eu queria entender como é que... Porque o infravermelho não é colorido, né? Aí depois existe uma camada que processa isso e faz essa escala de cor que a gente está vendo. É isso? Sí. Como é que é esse negócio? Como una imagen que tiene un único canal, tú puedes imaginar a imagen como una imagen en tono de cinza como está encima, ¿sí? Donde es oscuro es más frío y más blanco más quente. O que está en baixo es lo que se llama una pseudocolorización de imagen, donde se atribuyen para cada valor de tono de cinza una cor, ¿sí? Eso es un invento y tú puedes asociar cualquier gama de colores con cada valor de la escala de tonos de cinza. ¿Sí? Entonces, a imagen de baixo es solo para facilitar la visualización, pero el sistema visual humano. ¿Sí? Esa que está en baixo tiene 3 componentes, RGB, porque es una imagen colorida, construida a partir de ese mapeamiento entre temperaturas y colores. ¿Sí? Aí... Então, essa imagem, Horácio, essa imagem que a gente vê como térmica, na verdade, ela foi criada para facilitar a nossa visualização, então. Exatamente, exclusivamente para isso. Para isso. Obrigado. Entonces asocia, por ejemplo, ese vermelho que ven en los rostros ahí, por 37 grados vamos a botar vermelho. Y el fondo que es más frío vamos a botar lilá y más quente amarelo. ¿Entendés? Tem uns modelos tem umas câmeras térmicas que apresentam mesmo em tons de cinza, em escala de cinza também, eu já vi isso já também, verdade. Eso ahí. Entonces, digamos, a original tú puedes imaginar en tons de cinza porque es un único canal. O sea, la realidad es que la térmica te da un valor de temperatura para cada píxel y solo. Todo lo demás es un procesamiento posterior para facilitar o sistema noso de visión a comprensión de imagen. La gente está acostumbrado a ver vermelhos quentes, ese tipo de cosas. Por ejemplo, esa asociación vermelho menos quente y amarelo más quente, porque esa a escala de colores que tiene, por ejemplo, un ferro quente. Si tú ves un ferro y botas la fragua, vas a ver que primero fica vermelho, después va ficando cada vez más amarelo, después fica blanco. Entonces la gente asocia esa escala con temperaturas. ¿Ok? Vamos adiante, chicos. Un poco de historia, muy rápido, un poco de historia ahí. La primera fotografía, un francés llamado Niepce, año da fotografía 1826. ¿Sí? O cara fotografó ahí el jardín de Eli con una cámara escura, de aquí a poco vamos a ver de qué se trata, a fotografía, tiempo de exposición 8 horas.
e não ficou muito boa. Aí dizem que é um jardim, eu ainda não consigo enxergar bem o jardim. Uma década depois da guerra, aí com o daguerreotipo, baixou o tempo de exposição a 10 minutos. ¿Sí? E dizem que esta é a primeira fotografia de uma pessoa. ¿Qué acontece? La cámara estuvo con el obturador abierto por 10 minutos. Toda la gente y carros y demás que estaban pasando por la rúa ficaron apagados porque en 8 minutos ficó todo borrado y lo único que apareció fueron estas dos personas aquí que eran un lustrabotas y estaba ahí, pasaron 10 minutos lustrando a botes, parece. Esa fue la primera foto, 1838. Estamos hablando de unos 200 años atrás, no es tanto tiempo tampoco. Otro hito ahí en la evolución es la primera cámara digital. ¿Sí? Vean que cámaras para uso cotidiano existían durante todo el siglo XX, ya se usaban las cámaras con filme fotográfico, cámaras de TV a tubos y demás. Mas este cara, Steven Sasson, fue el primero que fez o concepto moderno de cámara digital. Eso quiere decir todo el proceso de capturar imagen, hacer amostragem en cuantización, traducir la imagen a una matriz de números enteros y almacenar esos valores en una fita de cassette que está aquí. ¿Sí? Todo esto que es el concepto moderno de fotografía digital, a partir de esta matriz de números la gente aplica los algoritmos que usamos para procesar. Y esto es 1975, estamos hablando de 46 años atrás, no tanto tiempo tampoco. Aliás, yo tenía aquí 17 años cuando esto aconteció. Y pasamos entonces a cámaras digitales, formación de imagen. ¿Algún comentario? Podemos. Comente. Segue o bonde, Horácio. Seguimos bonde, entonces. Ahora me interesa transmitir una visión que yo tengo sobre el proceso de formación de imágenes en una cámara. Porque yo creo que la mayoría de gente tiene una idea un poco errada, digamos, del proceso de imagen. No errada, sino que no se tomó tiempo de pensar cómo es todo el proceso ahí para llegar a una imagen. ¿Sí? Por eso gosto de esta imagen de Picasso pintando con luz. Que él acostumbraba a pintar cuadros así, con simplemente dejar el obturador abierto a cámara y con algún elemento luminoso diseñado. Porque aquí enfatiza o que eu acho que é fundamental no proceso de captura de imagens, que é o seguinte: para capturar imagens temos que ter uma fonte de luz. E digamos, o sistema de captura não é unicamente a câmera, a fonte de luz. E tampouco é câmera e luz, sino também que temos que considerar muito qual é o objeto que queremos fotografar, qual é a cena e demais. Mas desde um ponto de vista muito básico, ¿sí? Todo el proceso de captura de imagen, sea a fotografía convencional, sean imágenes de radiotelescopio, sea ecografías, sonografías, o qué sea, envuelve siempre una fuente de energía. Aquí es luz, mas pueden ser otro tipo de fuentes de energía. Esa energía tiene que bater en un objeto y voltar para la cámara. A cámara o elemento de captura de imágenes, va a tener sensores que son sensibles a esos objetos que usamos para bater objetos. En la derecha yo ilustro esto así con esas bolas de tenis ahí. La gente puede inferir que existe ese piso ahí, analizando bolas que son tiradas sobre el piso y analizando cómo están saliendo de ahí. La idea es que para interagir con el medio ambiente necesitamos eso siempre. Alguna fuente de energía que va tirando objetos, en este caso son fotons, que son partículas de luz, digamos. Pegan un objeto y botan para la cámara. Y a partir de conectar esos fotons que están llegando, la gente reconstruye la escena y se entera de que está diante de la cámara. Entonces, la primera parte es la fuente de luz. Y para, ahora, fechando un poco más el espectro, que nos va a interesar la parte de fotografía, RGB. Entonces vamos a procurar ahí donde estarían a fuente de energía para las imágenes RGB. Que tenemos aquí el espectro electromagnético. Sabemos que la luz es una onda electromagnética.
a partir de estas cuestiones de la mecánica cuántica hay una dualidad de partícula-onda, entonces se transmite o se propaga como onda, más interage como partícula. Entonces fotón sería así, el momento que la luz interage con la materia, entrega energía por pacochiños, esos pacochiños se llaman fotons. Entonces podemos imaginar para todos fines prácticos que las boliñas que salen de la luz, baten un objeto y van para la cámara, son boliñas de luz llamadas fotons. Asociado entonces con esta onda electromagnética, tenemos una frecuencia y también una longitud de onda. La longitud de onda sería cada cuánto se repite ahí un padrón de onda. Entonces, o mismo mecanismo de estas ondas electromagnéticas es el que aparece en las ondas de radio, que son de comprimento de onda muy grande. Estamos hablando de metros de comprimento de onda para la parte de radio. Ya microondas estamos hablando de centímetros, pasamos para, vamos aquí, infravermelho, que os falaba recién, o faro infravermelho, que sirve para medir temperatura. Tenemos infravermelho más cercano, que até o olho humano consigue enxergar una partecilla de infravermelho cercano, es aquel en que a gente observa, por ejemplo, las follas de los árboles más blancas y demás. Y entramos en la parte del espectro visible, que es una faixa muy estreita que está aquí, una faixa entre 440 y 700 nanómetros. Nanómetros es 10 a la menos 9 metros, sería una millonésima de milímetro el nanómetro. Entonces estamos hablando aquí una media centésima de milímetro, algo así, el comprimento de la luz que a gente enxerga. Para la derecha, ya ondas más energéticas, tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma y por ahí va. Vean, por ejemplo, rayos X se utiliza para tirar radiografías y demás. Tenemos también toda parte medicinal con gamma, ese tipo de cosas. Seguimos aquí. Esta es la segunda parte, entonces, que igual es fundamental entender en este proceso de captura de imagen, que es objeto. ¿Sí? Entonces, la luz que va a incidir sobre el objeto y va a voltar para la cámara, ¿sí? Es espaliada por el objeto, o sea, un rayo de luz que sale de la lámpara pega en el objeto, ¿sí? Y hay dos procesos que intervienen aquí en la reflexión de esa luz. Si la luz está aquí y viene un rayo de luz que incide sobre una superficie, que este objeto, ¿sí? Si el objeto es un espejo, va a salir en forma especular. Y eso quiere decir que el ángulo formado con la vertical es lo mismo para incidencia que para salida. Y así se comporta un espejo. Y así se comporta una superficie espejada. Por ejemplo, aquí a la derecha, o ejemplo a la derecha sería una superficie, digamos, con una componente así, especular, o sea, de reflexión bastante alta. Por otro lado, siempre o casi siempre tenemos una parte de la luz que es difundida. Y eso quiere decir que no importando la dirección que incide la luz, va a salir con igual probabilidad para cualquier dirección. ¿Sí? Eso veo, por ejemplo, en este objeto que está aquí a la izquierda, donde vemos que la apariencia del objeto fosca ahí, no tenemos mucha información de qué lado veo la luz que incidió sobre ese objeto. Ejemplo claro de eso son las paredes pintadas que tenemos en las casas y demás, son bastante difusoras, digamos. ¿Sí? Eso se llama una superficie d'Alembertiana. No importando de dónde incide la luz sale en todas direcciones con la misma intensidad. En la práctica, la gente tiene siempre una mixtura de los dos efectos. ¿Sí? Tenemos cada superficie tiene asociado, digamos, así un coeficiente de especular y uno de difusión, y siempre podemos pensar que un objeto se comporta en parte como un espejo y en parte como un difusor perfecto, que sería más el caso de la superficie que tenemos aquí en el medio. ¿Sí? Y esto me lembra una POCI que a gente fez para medir pulimento o grado de acabamento de era un tratamiento de aluminio, algo así, ¿no? ¿Estás Lucas ahí? ¿Lucas está ahí? Foi polimento de uma barra de inox. Foi. ¿Cómo era la empresa? ¿Cómo se llamaba? Aperan. Aperan. Y usamos justamente esta idea ahí de proyectar sobre la superficie una luz que era una línea ahí, entonces para la largura de la línea la gente podía determinar cuál era la parte de especular y cuál difusa, y con eso clasificar el tipo de superficie.
Lo que pasa que es bien importante aquí es, en cada vez que vamos a capturar una imagen, ¿sí? Es súper importante entender o tipo de objeto que tenemos y proyectar conforme a eso, a luminaria que vamos a utilizar. Y nunca esquecer que todo objeto tiene una componente especular. Entonces la luz siempre va a aparecer en la foto, siempre va a aparecer como, digamos, vía componente especular, vía componente de espelho, va a aparecer en la foto. Entonces, si no queremos que a atrapalha de luz, tiene que estar fuera da imagen reflectida. Tem que siempre imaginar el objeto como un espelho, ver dónde ficaría la luz y si conseguiríamos enxergar la luz en ese espelho, ¿no? Y tirar esa luz fuera del campo de visión. Eso o más prudente. No siempre se consigue y muchas veces no tenemos alternativa. Mas este modelo mental yo creo que ayuda para crear una imagen propia para procesamiento. Y por otro lado, el tercer componente que tenemos ahí en la captura y creación de imagen es a parte del sensor, la cámara. ¿Sí? Aquel elemento del sistema de captura que colecta os fótons, colecta as bolinhas que a gente tiró contra o objeto y están voltando el objeto. Dentro de la cámara, entonces, existen las cámaras digitales, tenemos un sensor digital. Y ese sensor, aquí se ve a la derecha, una imagen de microscopio de la superficie del sensor y podemos ver que hay como una matriz, aquí son ponchiños, ¿sí? Que son los elementos sensores. Cada uno de ellos es un sensor de luz. ¿Sí? Si olhamos para la izquierda, aquí tenemos una imagen que es bien intuitiva lo que está aconteciendo. Cada uno de esos sensores es como un baldecino que está colectando lluvia de fotones. ¿Sí? Entonces, lo que acontece cuando capturamos una imagen es que van llegando fotos ahí de la escena y van preenchendo cada uno de esos baldecillos. Si la región de la escena que corresponde a ese sensor es escura, o balde fica medio vacío. Si es muy clara, o balde rebalsa y satura, o sea, pasa a 255, que sería el valor máximo, podemos atribuir a la lectura de ese baldecillo. Mas esa imagen ahí dos baldeciños siendo henchidos por fotons, yo creo que es más que importante, ¿sí? Porque ayuda a entender todo el proceso de cuáles son los ajustes que la gente tiene que realizar en la cámara para que ni fique muy oscuro, lo que nos interesa, ni fique saturado. ¿Sí? Entonces, a medida certa para capturar una imagen es aquella que ni deja los baldeciños vacíos, ni enche todos los baldes que rebalsan y nos hacen perder información de la diferencia entre una región de escena y a otra. ¿Sí? Aproveitando aquí tenemos el baldeciño, a gente en la cámara puede controlar cuán rápido se enchen o cuánto se van a encher esos baldes con el tiempo de exposición. O sea, mientras más dejamos abierto el obturador de la cámara, más fotos vamos a juntar los baldeciños. Y también con otro mecanismo que es el diafragma de cámara, que regula cuántos, digamos, fluxo de fotons que van a vir de la escena y van a parar el sensor. Entonces, voy a hablar un poco aquí de la parte primera del proceso de captura, que yo creo que la gente siempre tiene que tener en la cabeza, que es la parte de fuente de luz. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Vamos a ver. Ya tengo una idea de que la luz tiene un papel así, un rol principal ahí en la captura de imagen y objeto también. Existen para uso, principalmente uso industrial, aplicaciones de visión computacional para inspección, líneas de producción y demás, desenvolvidas una gran variedad de luminarias específicas para, digamos, iluminar correctamente a escena donde está pasando las piezas que me interesa inspeccionar. Entonces tenemos varias geometrías de uso común. Una que es muy común es esta en forma de anel. Tenemos a cámara aquí, o anel está alrededor ahí de la lente de la cámara iluminando la escena que refleja la luz y va para la cámara. Otra disposición, otra geometría muy popular es esta de area array, sería que es simplemente una matriz rectangular de LEDs, ¿sí? Que ilumina ya no de forma puntual, ¿sí? Sino que tenemos muchos rayos de luz incidiendo de forma paralela sobre el objeto que queremos capturar.
Tenemos algunas otras variantes. Por ejemplo, esta que está a la izquierda se llama Dark Field, que es un anel de LEDs, más que se coloca bien bajo, ¿sí? Prácticamente en el mismo plano de la superficie que queremos enxergar. Y eso nos da una iluminación prácticamente lateral, ¿sí? Eso sirve para incrementar el contraste de pequeños detalles que están en superficie. Si tenemos ahí relevos, buraquiños y demás, esos buraquiños fican oscuros con esta iluminación y tienen un grande contraste sobre la superficie del objeto que queremos ver. También tenemos otra variante que se llama backlight, iluminar objetos detrás. Entonces aquí lo que fica bien claro es el contorno del objeto. Otros tipos de luminarias más sofisticadas. Vamos a empezar por la derecha. La derecha se llama dome, que es una especie de luz difusa perfecta, ¿sí? En este dome tenemos aquí en bajo un anel de LEDs que ilumina hacia arriba. Tenemos una superficie difusora encima en forma semisférica y la cámara está oleando de encima. Entonces, la luz que incide sobre el objeto proviene de muchas direcciones diferentes, porque viene de la reflexión de la luz en esta región del difusor, de esta de aquí, de esta de aquí, de esta de aquí. Entonces, fica una superficie iluminada de modo tal que no sabemos de dónde está viendo la luz. Esto es un efecto muy similar a que a gente tenga, por ejemplo, un día nublado, no tenemos una iluminación difusa muy boa, o, por ejemplo, en pistas de esquí, donde tenemos nieve en baixo, céu encima, y si el céu está nublado, ahí es perfectamente difuso, la gente no enxerga detalles, no ve buracos en la nieve, ni nada de ese tipo. A la izquierda, esa CDI es una combinación de esta luz difusa con una luz direccional, y está aquí bien interesante, hay un espeliño aquí en el medio. ¿Sí? Entonces la luz viene de lateral, más refleja en un espejo y va directo para el objeto, como si saliese de la misma cámara. Entonces tenemos una iluminación directa combinada con una iluminación difusa. En el medio tenemos aquí un rango interesante también, que es también con una superficie semi-espeleada y una luz lateral. Entonces esta luz es tipo array, más incide sobre el objeto como si el array de LED estuviese dentro de la cámara, porque este espejo hace parecer que los rayos están viendo de atrás de la cámara directamente. Tiene la ventaja de que no tenemos ni siquiera un buraquiño de la cámara aquí, la luz es incide perfectamente vertical sobre el objeto. Entonces, la selección de tipo de luminaria depende del problema que la gente tiene que resolver, depende de qué la gente tiene que enxergar, qué tipo de superficie tenemos que enxergar y qué detalles precisamos enxergar. Aquí tengo algunos ejemplos que son bien interesantes. Por ejemplo, ahí en la izquierda tenemos dos capturas de la misma imagen, ¿sí? Esto parece ser un saquinho de aluminio o algo así con una inscripción, ¿sí? Y vean la diferencia entre una iluminación cualquiera, esto puede ser un ring, ¿sí? Un anel de LEDs, y en bajo ya una iluminación más específica, que esta debe ser, entiendo que una CDI o una DOME. Entonces vean cómo la inscripción gráfica es súper clara y se disimulan todas estas arrugas y sombras que están en la imagen superior. Entonces, si lo que nos interesa es ver la inscripción, esta luminaria resuelve el 90% del problema. Aquí tenemos también otro ejemplo donde hay un código, un QR code aquí, y vean la diferencia de iluminación entre una iluminación sin ningún cuidado, o puede ser aquí un array de LEDs, y en baixo una luz difusa. En la derecha tenemos aquí una chapiña estampada, y vean también la diferencia entre enxergarla con una luz, un ring light, o sea, un anel, la parte superior, o usar un backlight, que sería iluminar desde atrás. O backlight, el centefalo, que era este de aquí. Entonces aquí el backlight me da directamente la imagen nítida ahí de la chapa estampada. Todo procesamiento posterior se ve muy simplificado. A pesar de que actualmente las redes convolucionales y demás consiguen contornar un poco estos problemas de iluminación, no hay nada mejor que ya dar el problema medio resolvido al sistema de procesamiento a través de una captura apropiada de mano. Aquí tenemos otros ejemplos de iluminaciones.
Fíjense, esta está repetida, la misma de anterior, usando un ring light y usando este dual, que es esta combinación, esta iluminación vertical a través de una superficie semi-espeleada aquí. Aquí tenemos una lamparina también usando ring light y aquí usando backlight. Vean los detalles internos a la lámpara si nos interesa analizar esta parte del soporte do filamento y demás, como se ve aquí claramente. Aquí tengo un ejemplo de una inscripción sobre la superficie, parece un bajo relieve, algo así. Y aquí usando dark field, vean también la claridad con que se aprecia la inscripción, que sería el objeto que queremos procesar. Horácio. Sim. E faz toda a diferença, né, a forma como tu ilumina, né? Nesses projetos que a gente tem feito aí, alguns datasets não servem se a gente não adquire a imagem do jeito correto para o propósito que a gente quer encontrar, né? E é isso aí, é isso aí. Eu entendo assim, apesar de que os sistemas de visión cada vez son más robustos y dependen un poco menos de la iluminación, si tú consideras no momento de proyectar ahí o sistema estos factores, vas a simplificar mucho el sistema o procesamiento y vas a tener un sistema mucho más robusto. Entonces, vale la pena tentar entender estas cosas, procurar bibliografía y entender realmente todas las técnicas que ya llevan 20, 30 años de desenvolvimiento para iluminar bien. ¿Sí? Un ejemplo de esto dentro de PixForce. ¿Sí? Este fue el primer proyecto que trabajé dentro de PixForce, hace unos 3 años. Trabajamos junto con Lucas en este proyecto. Y aquí la idea era poder hacer controles de calidad de aplicación de adhesivo en una tira de papel. Esta tira de papel después va a pasar a ser parte externa del filtro del cigarrillo. ¿Sí? Aquí en el medio se ve donde trabajamos, tenemos muy poco espacio, a maquinaria, esta impresora de adhesivos sobre el papel. ¿Sí? Y el gran desafío que tenemos aquí es que a simple vista no existía un contraste adecuado entre el papel con y sin adhesivo. O sea, a simple vista tú enxergas el papel y dependiendo de la iluminación ni percebes si el papel está adhesivado o no. Entonces el desafío era a través de una iluminación adecuada conseguir aumentar ese contraste. Y lo que la gente implementó fue esta luminaria que está aquí, que fue invento aquí de Pix, ¿sí? Donde tenemos una matriz de LEDs, más cada LED está orientado precisamente para que la reflexión de la luz sobre el papel incida directamente en la cámara. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos LEDs, la gente hizo un programa ahí con Python para orientarlo precisamente para que apunte de modo tal que a cámara enxergue o LED reflectido no papel como si fuese un espejo. Aquí es un ejemplo bien claro de eso, de la importancia de la iluminación en un proyecto de sistema de captura de imágenes. Y vean que el contraste que la gente obtuvo fue muy bueno, realmente fue excelente. Teve algunos problemas de estabilidad de los LEDs, más aparte geométrica y demás, fue exactamente lo que estábamos procurando. Isso aí nós temos que guardar pro museu da Pix, né? Esto deveria estar no Museu da Pix, efectivamente. Exatamente. Esse eu vou guardar e vou botar no nosso mural. Cadê essa luminária, hein? Eu não vi ela. Tá aí no escritório? Tá aí na oficina? Guardada aqui. Boa. Nossa, tem que guardar mesmo, hein? Guardar. Vamos pensar numa galeria lá, um hallzinho lá no novo escritório. Seguimos. Otro ejemplo, PixForce, Brinox. Aquí trabajó principalmente Lucas con esta cuestión de luz difusa. ¿Sí? Aquí la idea era conseguir la luz más difusa posible para conseguir enxergar pequeños defeitos en la superficie de las colleres, de los talleres de Brinox. Aquí el problema es que esta superficie es un espejo. Entonces tenemos que iluminar un espejo y era eso bastante complicado. Entonces ahí trabajamos mucho, especialmente Lucas ahí, procurando la geometría correcta para que o sistema enxergase los defectos y conseguimos aquí ver con bastante detalle pequeños ponchiños, arañones y demás. ¿Sí? Este es un ejemplo también bien claro de la importancia de la iluminación. Horácio? Sim. Pensando nesses dois exemplos aí, acredito que os próximos também, acaba que a definição dessa iluminação, posição, tipo de lâmpada e tudo mais, aí acaba sendo mais difícil ou talvez até mais complexo
para se fazer do que daqui a pouco, quando está bem iluminado, bem definido o problema, fazer a rede neural para entender as coisas daqui a pouco, que pode dificultar muito uma iluminação. Eu acho que é tão importante como, não te diria. Porque a gente acaba, na questão de orçamentos, né, pensando na área comercial, a gente acaba, pelo menos eu nunca me detive tanto tempo para pensar o que realmente vai refletir ali, o tempo para criar um dataset, né, vai ser importante, né? Então, criar o dataset adequado, né? Eso. Aparte del tema de proyectar a iluminación, también normalmente es problemático ver cómo vas a inserir todo eso dentro de la línea de producción del cliente, ¿no? Porque muchas veces tú no tienes ni oportunidad, ni espacio, ni lugar para crear un ambiente. Lo ideal es tener un ambiente completamente controlado, digamos, fechar la área ahí y a gente tomar pose ahí de cada foto que pasa pelo lugar, ¿no? Mas eso muchas veces no es posible. Ejemplos de eso tenemos aquí. Bueno, acá este era Steve, aquí trabajó Lucas, aquí a propósito era aumentado el contraste de las bordas, de las aletas aquí, los cilindros, para poder determinar si estaban quebradas, tortas o demás. Safi, aquí a conta de filtros que tenemos ahí en San Pablo. Aquí ya tenemos un ejemplo de o robustas que son las redes neurales, las redes convolucionales, porque aquí la iluminación está feita para tentar, digamos, aumentar el contraste ahí de las bordas, los filtros y demás, mas no es una iluminación muy sofisticada, ya. Es simplemente un plafón de LEDs colocado sobre la superficie. Estamos conviviendo con iluminación ambiente de la fábrica, que eso puede influenciarlo, puede interferir porque alguien liga una luz, desliga una luz e influencia ahí la superficie y demás. Más contamos con que las nuevas redes convolucionales son más robustas y permiten algunas pequeñas variaciones de iluminación. Aptive, otro ejemplo aquí, trabajó mucho Mateus y Luis trabajó mucho en esto. Primeros intentos, vemos aquí en la izquierda, en la imagen superior izquierda, vean la cantidad de sombras que tenemos atrás aquí de los cabos, ¿no? Y esto puede atrapalhar bastante o algoritmo de procesamiento, porque la gente quiere segmentar estos cabos, hallar posición y demás. Aquí la iluminación que finalmente se utilizó, que también es un compromiso, digamos, entre tomar total control y dirigir un poco el tránsito ahí de los fotons. Aquí se utilizó unos plafones de LED, entonces una superficie bastante grande ahí de iluminación. No es la iluminación difusa perfecta que la gente gustaría, mas ya atiende bastante bien ahí o propósito. Esto está también dentro de un ambiente que la gente no controla, donde tenemos mucha incidencia de luminarias que están fuera de control de la gente y demás, porque es una mesa de inspección y no está dentro, digamos, de ningún ambiente súper controlado. Mas note la diferencia entre las dos imágenes, que aquí prácticamente no tenemos sombras de cabos. Y eso ayuda al proceso de detección de lo que la gente quiere. Y finalmente, finalmente no. Estamos en Termope también, aquí Adriano tiene mucho a ver aquí con la parte de iluminación, tenemos una iluminación bastante bonita, vemos algunas sombras ainda porque la iluminación no fue tan perfectamente difusa, que sería conveniente para este caso. Pueden eventualmente atrapalhar aquí algunas reflexiones sobre la superficie metálica de ferramenta y demás, más una imagen de buena calidad. Y ahora sí, finalmente llegamos a, no tenemos más remedio de convivir con la iluminación que la gente tiene. Ejemplo, Prodapi, por ejemplo, que estamos expuestos a la luz solar. El sistema tiene que trabajar de noche y de madrugada con sol de lado, mitad de collo iluminado, mitad de la sombra, un mediodía donde el sol reflete directamente en la superficie. Y a la derecha tenemos ahí un sistema de contagio endegado también con drones, o aquí los sistemas de vamos a ver cuántas sacolas o cuántos pacotes tenemos encima de un camión. Ahí no podemos esperar prácticamente ningún control de iluminación, entonces la gente tiene que tener mucho cuidado en la colocación de las cámaras, ubicación de cámaras para evitar que en algún momento pegue directo el sol, ese tipo de cosas. Na Prodapi estamos trabajando, y eso nos atrapalhó mucho, en un sistema
que se llama de alta falla dinámica, que la idea es capturar por separado la parte que está más oscura de la parte que está más clara y después hacer una fusión ahí para tener una imagen donde compensamos efectos de iluminación. Estamos trabajando en eso, los primeros intentos están dando bastante bien. Entonces, paramos aí e alguém quer fazer algum comentário? Horácio, tem só um outro caso que eu acho que é bem interessante também, porque reflete praticamente um daqueles arranjos de iluminação que o senhor mostrou anteriormente ali, que é o da Midea, que a gente faz uma captura com a câmera muito próxima da superfície, e é justamente para inspecionar pequenas cavidades no metal também, como aquele QR Code. Isso. E aí estaria no caso do Dark Field, não? Esse aí. Foi como uma doma, só que a gente aplicou a iluminação lateral. E aí isso conseguiu também dar um contraste bem alto para as cavidades ali, né? Mas foi um arranjo também que o Adriano conseguiu implementar ali, fazer o modelo que de fato foi fundamental para a gente extrair a informação. Né? Simplesmente colocar uma luminária ali dentro não resolveria o problema. Isso aí. Então, the bottom line, digamos, o manchete de todo esto, es, sobre todo para área comercial, cuando están hablando con los clientes o están viendo ahí alguna aplicación y demás, ya vayan pensando cómo vamos a iluminar esto, ¿sí? Cómo vamos a hacer para iluminar, que es una parte central, digamos, para determinar el éxito del sistema es, vamos a conseguir buenas imágenes, qué limitaciones tenemos de un tal cliente, qué grado de control vamos a tener sobre la escena, ese tipo de cosas es importantísimo. ¿Sí? Entonces, tengo más material. Yo creo que avanzaría más una sección y pararía ya, pues estamos bastante perto de una hora. ¿Sí? Me gustaría de presentar aquí una parte que es medio así, fellar lo que vimos hasta ahora de cómo se forma imagen, este trío que es iluminación, objeto y cámara. Además. Voy a avanzar un poquillo más sobre eso y ya paramos ahí. Pero, voltando aquí a la idea de que para capturar una fotografía necesitamos una fuente de energía o un objeto que faça reflexión de eso o difusión de eso y algún sensor para pegar lo que está viendo para nuestro lado. La idea ahora es, ya que sabemos ahora o qué es una fuente de luz, cómo los objetos se comportan, que parte de la luz es repetida como en forma de espelho, en forma especular u otras difundidas, y tenemos una idea de cómo funciona el sensor que va juntando esos fotons, cómo a gente hace con que la imagen se forme sobre el sensor, o sea, cómo hacemos para ver para hacer que, por ejemplo, o no da gravata aquí vaya a parar a tal pontinho do sensor y os fotos que vienen dos zapatos vayan para otro elemento sensor dos sensor y demás. Entonces, a abordaje más elemental sería, vamos a botar el sensor enfrente de la escena. Entonces vamos a juntar todo lo que está viendo ahí, por ejemplo, tengo un piñeiro ahí, pego todo lo que está viendo el piñeiro sobre un sensor ahí expuesto, abro, digamos, boto una tampa encima del sensor, abro, deixo juntar fotos y fecho. O que acontece? ¿Qué imagen se va a formar? Nenhuma. No se va a formar ninguna imagen. Porque, por ejemplo, fotos que vienen aquí de la parte superior del piñeiro van a parar tanto a la parte superior del sensor como a la parte inferior. Y se van a misturar con aquellos que están viendo de aquella rama que está aquí en el medio. Entonces, o sensor va a ficar branco, es lo que antes la gente llamaba de queimar o filme. O sea, la gente pegaba un filme, abría y se tiraba fuera do envelope y ficaba branco, porque pegaba fotos de todos lados. Entonces, foto nenhuma. Entonces, la primera idea aquí es botar una barrera entre objeto y el filme. Entonces, boto una barrera y boto una barrera con un furillo. Y esto es lo que se conoce como cámara pinhole. Pinhole es el furillo. ¿Sí? Entonces, ahora vean lo que acontece. Los fotons que van a salir de la parte superior del piñeiro van a parar principalmente en la barreira, y solo algunos van a pasar pelo furinho, van a acertar o filme en la posición que yo quiero, digamos, va a ser una única posición sobre el filme. Los que están aquí en un medio, también, la mayoría fica en la barreira, más o que está aquí va a parar exactamente a esta posición del filme.
Entonces, con este proceso simple, yo consigo, ¿sí?, ya comenzar a formar una imagen sobre el sensor. Y eso es lo que se conoce como cámara pinhole, antes se llamaba cámara escura y demás. Y esto aquí es una cámara pinhole feita con una cámara digital. Simplemente tirar la lente fuera y botar ahí un cartoncillo con un furinho pequeño. Entonces vean ahora que, por ejemplo, esta imagen que está aquí fue capturada con una cámara que no tiene lente, que simplemente tiene este furinho, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja principal de esto? Primero, la imagen no va a ficar nunca muy nítida, porque el tamaño del furinho influencia eso y fica borrado. O sea, si voltamos aquí, este pontinho do pinheiro va a parar aquí, mas también va a parar en las regiones vizinhas aquí no filme, porque el furinho tiene un tamaño determinado y pasa un cone de luz, no pasa un único rayo. Entonces, si queremos ver cómo influencia el tamaño del furinho en la calidad de la imagen, ¿sí? Entonces vean aquí, este es un experimento feito por Steven Sayce, es un profesor de computación de Estados Unidos, de fotografía computacional y demás. Vean lo siguiente: si yo boto un furinho grande, y grande son 2 milímetros, la imagen fica toda borrada. Si vamos reduciendo 1 milímetro, empieza a formarse una imagen más nítida, medio milímetro, belleza, 3 décimas de milímetro, se fica bastante nítida. Si continúo disminuyendo tamaño, o resultado va piorando. Va piorando porque aquí se empieza a manifestar la naturaleza ondulatoria de la luz y aparecen fenómenos que se llaman de difracción de la luz, ¿sí? Entonces empieza a espalhar nuevamente la luz porque quiere pasar por un furinho que es comparable con la longitud de onda y demás. Entonces tenemos un compromiso aquí y lo mejor que podemos tener ahí son un furinho 3 décimas de milímetro y demás. Eso va a influenciar cuál es la resolución máxima que la gente puede obtener y demás. Por otro lado, por un furinho de 3 décimas de milímetro pasa muy poca luz. Entonces vamos a necesitar mucho tiempo de obturador abierto para conseguir una imagen útil ahí, ¿sí? Entonces vamos a tener un tiempo de exposición muy prolongado. Y es ahí entonces donde aparece la lente. ¿Cuál es la función de la lente en una cámara? Aquí la idea es la siguiente: aquí tenemos el sensor, la lente de la cámara y el objeto. La lente estaría donde estaba antes el furinho, la barrera con el furinho, ¿sí? Mas lo que la lente hace es funcionar como una especie de funil de luz. ¿Qué quiere decir eso? Vamos aquí a la derecha. Si tengo una fuente de luz puntual, ¿sí?, va saliendo luz en todas direcciones. Hay un cone de luz que incide sobre la lente, y lo que la lente hace es hacer converger ese cone en un pontinho, ¿sí? Esto es como si la lente aumentara el tamaño del pinhole para el diámetro de la lente. El efecto es prácticamente lo mismo. Una vez de tener un pequeño furinho de 3 décimas de milímetro, ahora tengo un furinho muy grande que es el diámetro de la lente, ¿sí? O problema da lente es que ese fenómeno de convergencia do cone de luz depende da distancia do pontinho da cena até a lente. Ou seja, por exemplo, a pontinha aqui do pinheiro vai ter todos os raios convergindo num pontinho que é diferente do pontinho, ou seja, está em outro plano, ¿sí?, que aquel plano donde van a converger los rayos de luz que salen de esta folia que está aquí, que está un poco más perto de la lente. Y eso se van a converger un poco atrás de lo que convergíamos anteriores. De modo que es prácticamente imposible tener una imagen donde todos los puntos de escena están nítidos. Siempre va a haber un plano ideal donde ahí sí todos los rayos que salen convergen en el sensor, y planos que están adiante o tras de ese plano que aparecen borrados en la imagen, ¿sí? O grado de borramento depende del tamaño de la lente o que la gente después controla con el diafragma de la cámara. Mas ese efecto, digamos, de borramento acontece siempre, es una limitación de la lente y de los sistemas ópticos. Esto es lo que acontece con este fenómeno. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí un pontinho que está exactamente en la posición correcta para estar en foco sobre el sensor, vemos un pontinho en la imagen. Vean que este es un furo, que es un furo de diafragma que está a la altura de la lente.
Si nos adiantamos un poquinho, botamos a luzinha un poquinho antes de ese plano óptimo, entonces la imagen se forma antes del sensor y cuando llega al sensor ya se espalló. Y entonces vean que en el sensor aparece una imagen dado diafragma. Si nos movimentamos un poquillo más, ese fenómeno aumenta, ¿sí? Si pasamos para el otro lado, también aparece borramiento. Este fenómeno aquí está a la derecha con un diafragma que tiene un padrón exquisito, ¿sí? Porque hay una parte de la fotografía computacional que se dedica ahí a brincar un poco con los componentes de la cámara y cómo utilizarlos para cosas extrañas, ¿sí? Que botan aquí un padrón extraño, y ese padrón aparece para acá, pontinho a cena sobre el sensor. Y eso, digamos, permite matemáticamente revertir el proceso de borramiento, ese tipo de cosas. Es una época que trabajé en fotografía computacional, en la parte de pesquisa, trabajé específicamente sobre este problema que se usa para lo que se llama codificación de abertura. Y a gente hizo un trabajo que a partir de esta codificación recupera información de distancia, digamos, como si fuese una cámara estéreo, con una única lente en una cámara convencional. Entonces, yo acho que voy a pular un poquillo para aquí. Tá. Entonces, aquí tenemos esta abstracción que es la lente delgada, que es aquella lente cuasi ideal, ¿sí? O que se corresponde físicamente a una lente cuasi ideal, aquella que pega todos ponchiños de un lado y convergen exactamente en un ponchiño del otro, se llama lente delgada porque es geométricamente una lente bastante finilla, ¿sí? Asociado con la lente, con este modelo de lente delgada, hay dos ponchiños, un ponchiño de antes y otro atrás que se llaman puntos focales, ¿sí? Y la idea es que, dado un punto de escena, todo rayo que pasa pelo centro de la lente sigue sin ser desviado, como si fuese la cámara pinhole. Todo rayo que incide paralelo a eixo óptico sale pasando por el punto focal. Y todo punto que entra a la lente pasando por el punto focal sale paralelo. De modo tal que con esta regla simple la gente puede saber en qué punto detrás de la lente va a ser formada a imagen del punto que está delante de la lente, ¿sí? Esa regla simple me permite determinar dónde debería estar el sensor para que un punto ubicado en tal lugar de la escena fique perfectamente nítido sobre el sensor. Las lentes reales no se corresponden exactamente con este modelo ideal. Tienen algunas pequeñas desviaciones. Por ejemplo, si la lente fuese delgada, o sea, se correspondiese con un pinhole perfecto, no aparecería este efecto aquí de barril que se llama distorsión radial, que la gente está acostumbrada a ver y a lidiar con las imágenes que capturamos. Toda lente real tiene alguna distorsión radial, y en la hora de hacer, digamos, mediciones y hacer registro de imágenes, ese tipo de cosas, la gente tiene que desfacer esto a través de software, porque la cámara introduce, la verdad, la lente de la cámara, el sistema óptico normalmente introduce este defecto. Y además de ese defecto aparecen muchos otros defectos. Uno principal, por ejemplo, es la variación cromática, donde la lente se comporta diferente conforme a frecuencia o longitud de onda de luz. Entonces, rayos, por ejemplo, que corresponden al espectro vermelho forman una imagen un poco atrás de aquellos que son azules, ese tipo de cosas. Entonces, la imagen, a vez de ficar perfecta, aparecen estos fantasmas aquí, porque la imagen verde se forma un poquillo de lado, que sería imagen vermelha y demás. Para corregir estas cosas, entonces aquí aparecen estos ingenieros ahí dedicados a crear sistemas ópticos complejos donde usan distintas geometrías, distintos tipos de vidrios que se comportan diferentes, tienen diferentes índices de refracción y demás, para compensar estos efectos. Entonces botan un vidrio que desvía o rayo vermelho para un lado y otro que desvía o verde para el otro lado y demás, de modo tal que cuando se encuentran todos estos efectos de aberración se hayan minimizados. Y esto que hace que las cámaras tengan estos conjuntos ópticos complicados y caros. Mientras mayor es el tamaño de la lente, más caro es, porque esto es mucho más complicado de resolver. Los rayos que están fuera del eixo óptico tienden a desviarse más, entonces mientras más grande la lente, más pronunciadas las distorsiones y más complicado resolverlas y demás, ¿no? Entonces, eso lo que nos lleva a tener lentes muy caras cuando la gente quiere tener
aberturas grandes y una resolución grande del sensor, entonces ahí tengo que tener una imagen perfecta sobre el sensor, porque para tener alta resolución necesitamos tener una imagen nítida sobre el sensor. Y acho que voy parando por aquí, ya estamos un poco excedidos de tiempo. Voy a